Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerde que estamos estudiando durante este trimestre, peregrinando por el desierto, y durante esta semana, que es nuestra segunda lección del trimestre, estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título El Pacto Quebrantado. Y estoy muy seguro que usted ya se sabe el texto de memoria, pero por si no se lo ha aprendido, acompáñame a leerlo, y está en el libro de Éxodo, capítulo 32, verso número 7. Y nos dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarlo a que vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos ante su presencia por permitirnos encontrar a través de este medio para estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, que su buen espíritu esté en medio de nosotros y que lo que estudiemos el día de hoy sea para la edificación de nuestro carácter. Guárdenos aquí, bendíganos con su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio del día de hoy. Y el día de hoy nuestro apartado se titula El becerro de oro. Y nuestras primeras preguntas es: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba mucho en descender del monte, ¿qué dijeron mientras se reunían alrededor de Aarón? Muy bien, recordemos que en esa lección pasada leímos que Moisés tardó allá en el monte 40 días y 40 noches. Y allí entonces el pueblo se quedó desesperado porque no sabían qué había pasado con Moisés. Así que entonces, ¿qué le dicen? ¿Qué es lo que comenzaron a decir mientras se reunían en torno de Aarón? Veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Éxodo, capítulo 32. Y ahí vamos a leer el verso número 1. Mire cómo dice: Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. Muy bien, esto es lo que el pueblo comenzó a decir: no sabemos qué pasó con Moisés. Vamos a ver qué es lo que la pluma inspirada nos esclarece en relación a este asunto. Vayamos allá, acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 325. Mire cómo nos dice: Durante este periodo de espera, tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra, los 40 días y 40 noches. Tenían que estar ellos meditando en lo que Dios les había dicho. Pero ellos no se dedicaron a hacer eso. Lejos de eso, se dedicaron a hacer algo totalmente diferente. Veamos lo que nos dice la pluma inspirada. Acompaña. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante Él, hubieran sido escudados contra la tentación. Pero no obraron así, y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. ¿Nos damos cuenta? Si nosotros nos damos cuenta que es lo que estaba pasando a ellos, descuidaron su comunión con Dios. Acaban de decir: todo lo que Dios ha hablado vamos a obedecerlo. Pero dejaron de lado todo el asunto y comenzaron a cometer cosas que no debían. Descuidados, desatentos, licenciosos, y comenzaron a tener una serie de tentaciones en medio del campamento. Pero vamos a ver lo que nos dice más el espíritu de profecía. Vayamos allá. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta. Algunos sugirieron el regreso a Egipto, pero ya fuera para seguir hacia Canaán o para volver a Egipto, la masa del pueblo resolvió no esperar más a Moisés. Muy bien. Entonces aquí vemos una situación un poco drástica y complicada. ¿Por qué? Porque el pueblo comenzó a buscar otras alternativas. Unos querían regresar a Egipto, otros querían ir a otro lugar, pero comenzaron entonces a pensar en ya no esperar más a Moisés. Dijeron: 40 días, 40 noches es suficiente, vamos a hacer algo diferente. Muy bien. ¿Y qué es lo que pidieron? Pidieron unos dioses para que estén delante de ellos. Muy bien. Así que vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Acompáñame.
¿Cómo reveló Aarón su debilidad y qué hizo el pueblo? Esto es, se juntaron en torno de Aarón y ahí entonces Aarón revela una debilidad y el pueblo hace ciertas cosas. Veamos lo que pasó. Para eso vayamos a la palabra de Dios y leamos allá en el libro de Éxodo, capítulo 32, y vamos a leer ahí del verso 2 hasta el verso número 6. Y Aarón les dijo: apartad los aretes que están en vuestras orejas de vuestras esposas y de vuestros hijos e hijas, y traedlos. Entonces el pueblo apartó los aretes de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Él los tomó de sus manos, les dio forma con buril, e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios, que te sacó de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó: mañana será fiesta al Eterno. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz, y el pueblo se presentó a comer y beber. Después se levantaron a divertirse. Muy bien, aquí estamos viendo lo que pasó y la debilidad que Aarón tuvo. Al momento que le dicen esto, bueno, pues él decide que traigan todos los aretes de oro que tengan en las esposas, en los hijos y las hijas. Y comenzaron a hacer un becerro de oro, y comenzaron a hacer un altar, y comenzaron a hacer holocaustos, hicieron fiesta, pero no es todo. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la palabra de Dios, el cual está en el libro de Salmos, capítulo 106, y ahí vamos a leer el verso 19 y el verso 20. Salmos 106, verso 19 y verso 20. Mire cómo dice: en Horeb hicieron un becerro y se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. ¿Nos damos cuenta? Aquí hay una cosa terrible. Aquí vemos que la gloria de Dios la cambiaron por un ser creado. Muy bien. Y la Biblia dice que es un buey que come hierba. Bueno, vamos a tratar de entender esto un poquito más allá. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la pluma inspirada en Patriarcas y Profetas, página 327, que nos dice así: unos pocos que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría fueron atacados y maltratados, y en la confusión y el alboroto perdieron finalmente la vida. Muy bien, algunos se mantuvieron fieles a Dios porque habían prometido que iban a obedecer. Muy bien, pero cuando ellos levantaron la voz contra la idolatría que se estaba llevando a cabo, fueron maltratados y fueron muertos. Algunos perdieron la vida en esa situación. Pero hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo. Mire cómo nos dice: Aarón temió por su propia seguridad y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, se dio a las demandas de la multitud. Muy bien, al ver que algunos declaraban esto como una idolatría, Aarón tuvo miedo por su vida, por su familia. ¿Se ha sentido alguna vez así? Tal vez a veces pensamos en nuestro propio bienestar y no en el honor de Dios. Bueno, esta fue una de las debilidades que mostró Aarón. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro estudio y vayamos a nuestra siguiente pregunta. Mire cómo nos dice: ¿qué advertencia contiene esta experiencia para nosotros? Ahora vamos a ir a nosotros. Ya vemos lo que pasó. Pidieron un becerro de oro porque no quisieron esperar a Moisés. Ahora se da esta situación. Algunos declaran que esto está mal. Lo ven como una idolatría, una falta para con Dios. Esos sufren violencia y finalmente algunos mueren. Aarón, al ver la situación, teme por su vida y la de su familia y entonces cede a las exigencias del pueblo. Bueno, ¿cuál es la advertencia para nosotros hoy día? Quiero que me acompañen a leer en la palabra de Dios el siguiente párrafo que está en 1 Corintios, capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso número 7. Muy bien, leamos allí. No seáis idólatras como algunos de ellos, según es escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Muy bien. Aquí vemos una cosa muy terrible. No debemos de permitir la idolatría. Muy bien. Pero vamos a ver qué significan estas palabras, porque se levantaron a comer y a beber y a divertirse. Veamos
en la pluma inspirada, que es lo que nos dice. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 1, en la página 1109. Mire cómo nos dice. Repetimos el pecado de Aarón, pacificando cuando la vista debería ser clara para discernir el mal y presentarlo tal como es. Aun cuando nos coloque en una posición desagradable porque nuestros motivos pueden ser mal comprendidos. Muy bien, ¿nos damos cuenta? Cuando nosotros vemos el mal, tenemos que hablar en contra del mal. Pero a veces hay muchos intereses de por medio. A veces la persona dice, yo no voy a decir el mal porque me va a pasar esto. A veces eso puede ser mal comprendido. Pero no debemos hacer eso. Debemos nosotros reprobar el mal. Ponernos del lado del Señor. Muy bien. Pero vamos a continuar nuestra lectura. Mire cómo nos dice. No debemos permitir que se dañe o se haga mal a ningún hermano o a ningún alma con quien nos relacionemos. Este descuido de mantenerse firmemente de parte de la verdad fue el pecado de Aarón. Si él hubiese hablado claramente la verdad, nunca se hubiera hecho ese becerro de oro. Muy bien, si bien no hemos de hacer mal a nadie, no hemos de lastimar a ningún hermano, no debemos de agraviar a nadie, debemos de hablar lo correcto. Muy bien. Ya vemos aquí lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice. Si Aarón hubiese, por ese tiempo que se le pidió que hiciese algo, si él hubiese hablado la verdad, el becerro de oro nunca hubiese sido construido. El pueblo nunca hubiera sido llevado a cometer ese gran pecado. ¿Se da cuenta? Así que nosotros tenemos que hablar la verdad. A veces se nos va a juzgar, a veces se nos va a decir que estamos mal, a veces inclusive se puede levantar falsos testimonios contra la persona que habla en contra del mal. Muy bien, inclusive se puede juzgar el carácter de la persona. Muy bien, pero usted estará del lado de Dios y estará levantando el honor de Dios porque usted se mantuvo fiel a la verdad. Hay una cosa muy importante aquí. Si el becerro de oro que levantaron ellos y los altares que hicieron nunca hubiese pasado, hoy la historia fuera un poquito más diferente. Sin embargo, se permitió y ahora lo tenemos allí como testimonio para nosotros. Debemos decir la verdad y dejarle las consecuencias a Dios. Muy bien, así que ahora lo sabemos, pero nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarle a que me acompañe a tener una oración. Acompáñeme. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer también porque en su infinita misericordia nos ayuda para comprender su palabra. Queremos pedir que nos ayude también para poder hacer lo que es correcto en los momentos de necesidad y para también poder hacer aquello que está de parte de la verdad. Guárdenos aquí, bendiga a cada persona que nos ve y nos escucha, quiere ayudarle cada día para poder entender estas cosas que estamos leyendo y también poderlas vivir. Quede con nosotros durante el resto del día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.